Buen día, profe. Ok, gracias. Bueno, pues les estoy compartiendo la presentación del día de hoy. Toca el tema de el enfoque constructivista. La semana pasada terminamos de ver la cuestión de eh, el problema de la didáctica de la historia, ¿vale? La enseñanza de la historia. Y hay algo que también aparece en el programa, que es la cuestión de este enfoque, muy popular dentro de las ciencias sociales, específicamente dentro de la pedagogía. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de explicar hoy de forma general en qué consiste el constructivismo en las ciencias sociales, y la próxima semana vamos a pasar a el constructivismo pedagógico, ¿vale? Que es, digamos, el enfoque o la parte, más bien la parte del enfoque constructivista más popular, ¿vale? Bueno, ya se ve esta presentación, ¿verdad? ¿Ya la logran ver en la pantalla de sus dispositivos? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, ¿vale? Seguramente ustedes han escuchado hablar sobre el constructivismo. Esta palabra es una de las más populares dentro del lenguaje pedagógico, pero también dentro del lenguaje social, de las ciencias sociales, cuando de metodologías y enfoques se habla, ¿ok? Entonces, bueno, quiero platicarles algo. El constructivismo se ha vuelto uno de los enfoques eh, más populares, podríamos decir inclusive más en boga, en moda, en los últimos años, ¿vale? Es una tendencia que apareció el siglo pasado, pero que a partir del siglo XXI, perdón, es decir, a partir del año 2000, muchas escuelas, no solamente en México, sino a nivel de América Latina y a nivel mundial, comenzaron a adoptar, y digo adoptar entre comillas, ¿no? O sea, comenzaron a llamarse primero constructivistas y después socioconstructivistas. Entonces, es importante que nosotros le entremos pues al tema, y que conozcamos, reitero, hoy de forma general y la próxima semana de forma puntual, en qué consiste esto del constructivismo, ¿vale? Bueno, para esto vamos a hacer un primer ejercicio, que es pues un ejercicio de conocimientos previos. ¿Qué sabemos sobre este enfoque? A ver, platíquenme ustedes, ¿qué saben sobre el constructivismo? ¿Qué han escuchado? Alguien que diga, ah, pues yo escuché esto o lo otro. A ver, Marbelia, ¿usted qué sabe sobre el constructivismo? Lo que sea, Marbelia, o lo que te imagines. Si es que no sabes algo puntual, bueno, ¿qué te imaginas? ¿Qué infieres, Marbelia? Bueno, creo que Marbelia no está. Ivette Cobos. ¿Puedo participar, profe? Claro que sí, Andrea. Bueno, esto ya forma parte de lo que es o se da después, cuando viene el movimiento de la nueva escuela y cambia la concepción que se tiene sobre el alumno, Ajá. que ya es un agente activo. Bueno, esto ya en términos de constructivismo, bueno, meramente de la pedagogía, ¿no? Ok, ajá. Ajá, ya se considera un sujeto activo en su aprendizaje. El docente ya no es el poseedor de todo conocimiento y verdad absoluta, sino más bien como un guía. Ujú. Y bueno, como su nombre lo indica, aquí ya el alumno va a ir construyendo su aprendizaje. Ok, del aprendizaje. Entonces, podríamos decir que el constructivismo considera al sujeto el responsable del proceso de construcción del aprendizaje, ¿no? Sí, Ok, ya que no es visto meramente como algo en el que se deposita lo que transmite el docente. ujú, muy bien. Entonces, el sujeto, para que, pongámoslo así en forma general, Ujú. todavía no hablemos de alumno, pero tiene razón, en términos pedagógicos, pues sería el alumno. En términos, el sujeto no es
un depósito, ¿no? Un depósito de saberes. Es decir, esta concepción que comentas era la que tradicionalmente o históricamente se consideraba, ¿no? O sea, nosotros veíamos, o todo el sistema pedagógico, pues anterior al constructivismo, consideraba que el alumno era algo así como una tacita, ¿no? Era como un vaso que estaba, valga la redundancia, vacío, ¿no? Y entonces el profesor, el maestro, el gurú, el guía, el sabio, era el encargado de vertir el líquido para llenar pues a esa tacita, ¿no? Entonces, el alumno solamente era un depósito, ¿no? Un depósito que merecía o que debía ser llenado. Muy bien. Ahora, ¿qué otro elemento, qué otro concepto nos estará faltando? ¿Hay algo importante que el constructivismo toma en cuenta? ¿Qué será? Ya hemos hablado sobre el aprendizaje como un proceso y no como un proceso de, podríamos decir, de vaciado, sino como un proceso de construcción. Va a haber un concepto importante que es el de el medio. El medio interviene en la construcción del conocimiento. Eso también va a ser importante. Ahora vamos a ver por qué, ¿vale? El constructivismo, de hecho, es una de las primeras escuelas, de los primeros enfoques en rebatir, es decir, en decir, estamos en desacuerdo respecto de la forma en la que se concebía el mundo en términos del conocimiento mismo. Es decir, de otro modo, el constructivismo es una de las principales escuelas modernas que dicen nosotros no estamos de acuerdo con lo que se dice sobre la forma en la que conocemos el mundo. Vamos a ver, la contextualización histórico-filosófica. ¿Ok? Esto es, digamos, simplemente una partecita de cómo es que surge el constructivismo. Connie Carmona, por favor, apóyanos con la lectura de esta pequeña diapositiva, Connie. ¿Qué nos dice? Contextualización histórico-filosófica. Propone el rompimiento de la hegemonía del ser, de los criterios de verdad absoluta y del conocimiento único y dominante. ¿Ok? Entonces, durante toda la Edad Media, y todavía parte de la modernidad, las sociedades tenían algo que el constructivismo denominaba hegemonía del ser. Esto suena como muy complicado, pero no es otra cosa que podríamos decir, una importancia bárbara que se le daba a las cuestiones abstractas, divinas. Es decir, las personas, las sociedades pensaban que las cosas no cambiaban, ¿ok? Como cuando yo digo, bueno, Connie Carmona hoy día trae el pelo corto, pero hace 2 años lo traía largo y dentro de 3 años quizá lo traiga de color rojo, pero Connie Carmona sigue siendo, ojo con lo que estoy diciendo, sigue siendo, continúa siendo Connie Carmona. Es decir, no cambió, cambió el largo de su pelo, cambió el color de su pelo, pero ella sigue siendo la misma. Entonces, esta concepción de la hegemonía del ser precisamente era una concepción de las ciencias sociales, pero sobre todo de las ciencias sociales apoyadas o fundamentadas en la teología, en la religión, respecto de que las cosas no cambiaban. Es decir, que el conocimiento del mundo
pues como que aparecía diferente. Es decir, cada sociedad interpretaba de una manera distinta, ¿no? Quizá hoy interpretábamos un fenómeno bajo cierta óptica, pero quizá el día de mañana o hoy mismo, pero en otras latitudes, en otras culturas, el mismo fenómeno interpretado de una manera diferente, ¿no? Pero lejos de eso, las cosas no cambiaban. Solamente seguía, o más bien era el mismo fenómeno observado desde dos perspectivas diferentes. Entonces, lo que esto arrojaba, pues era el concepto de verdad absoluta. ¿Ok? El constructivismo se va a oponer contundente y rotundamente a que existen verdades absolutas. Y en este sentido, bueno, vamos preparando el terreno para la próxima clase, la próxima semana. Una escuela, un maestro que se dice constructivista, no puede dar por sentado la idea de una verdad absoluta en ningún campo. En ningún campo. Profe, pero las matemáticas, en ningún campo. Una persona y un profesor, una escuela que realmente es constructivista, por principio de cuentas, por tradición, debe estar en contra del concepto de la verdad absoluta. Al menos debe sembrar la duda. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante. El constructivismo, a través de este rompimiento con la hegemonía del ser, con la hegemonía de lo permanente, ¿no? Va a oponerse rotundamente a la idea de que existen verdades absolutas, es decir, verdades perennes, verdades para todos. Y en ese sentido no podemos hablar de un conocimiento único y dominante. Por eso les coloqué esta imagen. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Vamos a preguntarle a alguien que nos quiera explicar un poco en qué consistirá esta imagen. Por favor, Nancy Hernández, platícanos, ¿cómo interpretas la imagen que está a tu derecha, a la derecha de la pantalla de tu dispositivo, Nancy? ¿Cómo la interpretas? Bueno, creo que Nancy no está. No, sí, sí estoy aquí, Muy pero bien, sí, acá. es Ajá. que todos tenemos diferente perspectiva de ver las cosas, ¿no? Ahí está un 6, ella lo ve como un 6, el otro lo ve como un 9. ¿Y quién tendrá la razón? ¿Tú como qué lo ves? Pues es que sí, desde de parte del enfoque. Ajá, correcto. Ese es el enfoque constructivista, ¿no? El enfoque anterior al constructivismo diría, es un 9, solo que el de la izquierda lo ve como un 6, pero en realidad es un 9. O sea, en realidad es un 9. Está bien que el de la izquierda lo vea como un 6, pero es un 9. Ese sería un enfoque anterior al constructivismo, ¿no? Ahora, un enfoque constructivista diría justamente esto. Pues ninguno de los dos. Cada uno determinado por su propio contexto, en este sentido el contexto es la posición, ¿no? O sea, si se sitúa del lado derecho o se sitúa del lado izquierdo, dependiendo del lugar en el que estemos, así de simple, el conocimiento va a parecer diferente. Entonces no hay un conocimiento único. Ahí no hay un solo número. Ahí hay dos números. Hay un 6 y hay un 9. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Ninguno. O los dos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Puede existir una verdad absoluta? ¿Alguien puede decir es un 9 rotundamente o es un 6 rotundamente? No. No. Y este caso es muy simple, ¿no? O sea, pero este caso apunta un poco inclusive a lo que yo les decía, muchas veces en las ciencias duras como la matemática o la física, optamos por verdades absolutas, ¿no? Por leyes que aplican en todo momento y en todo lugar a todas las personas. El constructivismo diría, no, no existen estas verdades absolutas. O si existen, al menos es nuestra responsabilidad pedagógica, educativa, sembrar la duda respecto a ellas. Porque si nosotros como profesores no sembramos la duda,
y pasamos ese conocimiento, otra vez nos convertimos en la jarra que deposita sobre la tacita, sobre la taza, sobre el vaso, un líquido. Simplemente estamos vaciando. No tenemos que poner en tela de juicio, ¿vale? Bueno, esta es un poquito de la contextualización. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Bueno, pues los siguientes principios, ¿vale? Vamos a ver, cuáles son algunos de ellos. Sara Pérez, no seas malita, Sara, apóyanos con la lectura de estos principios. ¿Qué nos dicen, Sara? Establece diversos principios de la interacción del hombre con el medio, principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a construir, principio de la elaboración de sentido en el mundo de la experiencia, principio de organización activa, principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. Ok, ¿vale? Y ahorita les explico un poquito este cuadro que está a la derecha. Estas son como unas normativas de el constructivismo en general. Reitero, no solamente hablamos de constructivismo dentro de la pedagogía, sino también hablamos de constructivismo en la filosofía, hablamos de constructivismo en la literatura, hablamos de constructivismo en la historia, desde luego, ¿no? Y en muchas otras disciplinas. Entonces, de forma general, algunos de los principios son estos. El primero de ellos es que el principio de la interacción del hombre con su medio, es decir, con su entorno. ¿Esto a qué hace referencia? Para el constructivismo, ningún aprendizaje, ningún conocimiento se da aislado. Todo conocimiento, todo aprendizaje se da en un contexto, se da en un lugar y en una fecha determinada. Permítanme un segundo, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, todos los conocimientos se dan en una relación del hombre con el medio. ¿Ok? Se dan en una relación del hombre con el contexto en el que el hombre se sitúa. Voy a poner un contraejemplo. Bueno, dos contraejemplos. El conocimiento religioso. El conocimiento religioso, metafísico, muchas veces se da descontextualizado. ¿Ok? No sé si alguien ha hecho ejercicios de meditación o si alguien, por ejemplo, tiene la costumbre de orar. Para ciertas culturas, la meditación y la oración, culturas religiosas, meditar y orar implican el conocimiento de lo divino. A través de la meditación y a través de la oración nosotros podemos conocer o ponernos en contacto con una fuerza superior. Bueno, pues algo fundamental dentro de la meditación y de la oración precisamente es la desconexión del contexto. Es decir, por eso se nos pide que cerremos los ojos, por eso se nos pide muchas veces, pues que, digamos, nos ensimismemos, casi que nos desvinculemos del momento, del aquí, del ahora, para generar un conocimiento. El constructivismo, pues estaría en total desacuerdo, ¿no? Para el constructivismo, lo que surja de la descontextualización no es otra cosa que mera imaginación y no conocimiento. El conocimiento debe venir de la reflexión del hombre, del medio con su entorno. Y segundo caso, ¿no? Segundo ejemplo, reitero, el caso, por ejemplo, de las matemáticas. Se nos ha enseñado, pues, que el aprendizaje de las matemáticas no depende del lugar en el que estemos. Y, bueno, el constructivismo diría, claro que depende. No es lo mismo aprender matemáticas en una escuela rural de la Sierra Negra de Puebla a una escuela urbana de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, o una escuela privada no sé, en San Pedro, ¿no? Garza, en Nuevo León. Entonces,
El conocimiento va dependiendo del medio. Este es un principio fundamental. Hoy día, por ejemplo, en términos educativos se habla mucho de la contextualización, ¿no? No sé, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en aprendizajes esperados y demás, siempre se habla de que estos aprendizajes deben estar vinculados con el contexto del alumno. Ahí está un rasgo constructivista. El segundo es el principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a construir. Esto es importante. Cuando yo doy una clase de manera personal y son temas un poquito más complicados, me gusta abrir una diapositiva, ¿no? O dar unos minutitos en la clase para hablar de lo que ustedes conocen previamente. En esta clase, por ejemplo, Palalia pues nos compartió amablemente lo que ella conoce sobre el constructivismo. Y esto es importante. Y bueno, es algo que a mí me gusta mucho del enfoque, ¿no? Y que pues en medida de lo posible suelo integrar a mis sesiones, porque esto nos va a permitir tener un panorama de cómo es que vamos a ir construyendo. Mm, no sé si ustedes saben, por ejemplo, que alguna corriente de la psicología, sobre todo la psicología que está vinculada a la consulta, a la terapia, cuando van a dar una consulta o van a dar, pues sí, una terapia, ¿no? Psicológica, primero hacen como un estudio de campo, es decir, ven como, por ejemplo, qué grado de escolaridad tiene la persona a la cual van a consultar, a qué se dedica. ¿Por qué? Porque no es la misma consulta, o no debe ser el mismo lenguaje, más bien, utilizar, si soy un campesino y acudo con el psicólogo, a si soy un doctor en física y acudo con el psicólogo, ¿no? Desde luego debe haber una cuestión de diferenciación en el lenguaje que se aplica. Y en este sentido, este principio, el segundo principio, que es el principio de la experiencia previa, juega un papel importante. ¿Con qué conocimientos yo llego al aula? ¿Con qué conocimientos yo me acerco al tema de investigación? ¿Por qué? Porque dependiendo de esos conocimientos previos, se va a dar la construcción del nuevo conocimiento. Es decir, el constructivismo apela a una idea muy bonita, y esa idea es que nosotros somos sujetos culturales. Es decir, que nuevamente no estamos aislados del mundo, sino más bien, ante todo, ya traemos una carga. Inclusive podríamos decir, aun cuando somos recién nacidos, traemos la carga de la preconcepción o de la concepción. Es decir, traemos la carga de esos 9 meses de experiencia, que no hemos tenido contacto con el mundo, pero ya hemos tenido contacto con otro ser vivo, que es nuestra madre. Entonces, siempre hay algo previo, siempre hay algo previo para el constructivismo. Y eso previo va a determinar la construcción del conocimiento. El tercer principio es el principio de la elaboración del sentido en un mundo de experiencia. Para el constructivismo, si el conocimiento no tiene un sentido, ¿vale? No vale la pena, podríamos así decirlo, ¿no? O sea, no tiene razón de ser, pues. O sea, todo sentido se alcanza en la interacción con el medio. Ahora, el medio no da, ojo con esto, el medio no da el sentido lo construye el sujeto. Hace rato, Andrea Palalia nos decía algo muy importante. El sujeto es el responsable de la construcción del proceso de conocimiento. En este sentido, el sujeto es el responsable de darle el sentido a aquello que él aprendió. Voy a poner un ejemplo. Yo doy mi clase, ¿no? Y bajo un enfoque constructivista, sería responsabilidad de todas y cada una de ustedes darle el sentido, darle la profundidad a esta clase. Yo soy el medio, ¿ok? Yo soy el contexto.
pero ustedes son los agentes centrales de este proceso. El cuarto principio es el principio de la organización activa. Ahorita vamos a hablar sobre él porque esto tiene mucho que ver con un autor que, bueno, ahorita no, la próxima clase, porque esto tiene mucho que ver con un autor que es Piaget, el proceso de la organización activa. No solamente, reitero, es como un proceso de, el profe me dijo esto y diría alguien, lo asimilo, ¿no? No, sino más bien lo asimilo, lo acomodo, ¿no? O sea, es decir, lo voy organizando, como cuando uno juega, no sé si ustedes han jugado este jueguito en los celulares, Tetris, que van cayendo figuritas geométricas, irregulares, algunas regulares, y hay que ir acomodándolas. Es decir, hay que ir organizándolas. Así es el conocimiento para el constructivismo. Y por último, el principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. ¿Ok? Hay un sube y baja y una estira y afloja entre el conocimiento que genera el sujeto y las experiencias que provee la realidad. Y a ese proceso se le va a llamar adaptación. ¿Ok? Bueno, les coloqué este cuadrito que tiene cuatro conceptos. Vamos a preguntar, por favor, a ver, Jimena Mateos. Jimena, platícanos, ¿a qué crees que hagan referencia estos cuatro conceptos? Observar, analizar, probar y conjeturar. ¿A qué crees que hagan referencia, Jimena? Jimena ya se nos fue. Bueno, Aquí estoy, profe, es que no muy bien. entendí la pregunta. Me quedé pensando, ¿me puede repetir la pregunta? Claro. ¿A qué crees que hagan referencia estos cuatro conceptos? Observar, analizar, probar y conjeturar. ¿O por qué crees que las flechitas estén apuntando hacia ambos lados en cada caso? ¿No? Vamos a ver, para, para el método científico, ¿recuerdan cuál era el primer paso del método científico? Observar. Observar, muy bien. Observar era el primer paso del método científico, el método de la ciencia. Y a partir de la observación se llegaba hasta la comprobación. En este caso, hasta el concepto de probar, ¿no? Pero era como una escalerita ese proceso. Y es decir, la dirección que tenía cada una de estos entendidos, de estos conceptos, era una sola, ¿ok? Es decir, todos apuntaban hacia adelante, hacia una misma dirección. En este caso, para el constructivismo, la cuestión con estos conceptos es que no tienen un lugar específico. Es decir, el conocimiento en el constructivismo, a diferencia del conocimiento en el método científico, no necesariamente comienza por la observación. Puede comenzar por el análisis, por ejemplo. Y del análisis partir a las conjeturas o a la observación. Pero de las conjeturas podemos irnos al probar, al comprobar o al analizar nuevamente. Es decir, voy a explicar esto en una simple expresión. Para el constructivismo, el conocimiento es un todo articulado. No es una receta de cocina. No vamos de la observación al análisis y del análisis al planteamiento de hipótesis y del planteamiento de hipótesis a la verificación y de la verificación a la comprobación y de la comprobación al establecimiento de leyes y normas. No. Para el constructivismo no funciona el conocimiento así. Para el constructivismo el conocimiento es un todo articulado. Es decir, yo puedo, por ejemplo, comenzar por descomponer un problema.
Y eso es el análisis, antes que por observarlo. Ah, pero también puedo comenzar planteando una norma o planteando una ley o intentando probar algo y a partir de ello moverme a la observación. Entonces, esto va a ser algo importante y más adelante lo vamos a delimitar con mayor claridad. La perspectiva antropológica. ¿Qué papel juega el hombre? Todavía no hablemos de maestro. ¿Qué papel juega el hombre, el sujeto, en el constructivismo? Nos dice que el constructivismo considera al hombre como un ser que posee una amplia diversidad de posibilidades de construir su propia realidad. ¿Ok? Entonces, le subrayé acá 4 conceptos importantes que pues están a la mano cuando nosotros hablemos de la perspectiva antropológica del constructivismo. El primer concepto está en el punto 1. El hombre es un ser inacabado. Puede hacerse, construirse. ¿A qué creen que haga referencia esto de que el hombre es un ser inacabado? A ver, vamos a preguntarle, Diana Karina, ¿tú qué entiendes por un ser inacabado? ¿Qué crees que sea eso? Diana, creo que ya se nos fue. Bueno, No, profe, aquí estoy, profe, aquí estoy. muy bien. A ver, platícanos. ¿A qué crees que haga referencia eso de que no estamos acabados? ¿Puedo participar, profe? Sí, por favor. Pues a que todo el tiempo estamos aprendiendo, no vamos a llegar a un límite de edad al que ya hayas concluido el aprendizaje, porque todas las épocas y todo nuestro contexto continuamente está cambiando, la situación de vida, entonces nunca terminamos de aprender y es algo que se plantea también en la docencia, ¿no? Que el docente es alguien que continúa aprendiendo al tiempo que enseña el alumno al docente y el docente al alumno y ambos aprenden Exacto. en un plano horizontal. Exacto, y eso en términos pedagógicos, ¿no? En términos, estoy completamente de acuerdo. En términos, podríamos decirlo, antropológicos, este primer punto hace referencia a la cuestión de la libertad. Es decir, todo el tiempo estamos decidiendo. Y en el sentido en el que todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo nos estamos construyendo. La decisión no tiene, la libertad no necesariamente tiene que ver con elegir entre A o B. La libertad también tiene que ver con la elección entre ser una persona o la otra, ¿no? Y en ese sentido, nunca terminamos de decidir. Siempre estamos decidiendo, siempre estamos haciendo ejercicio de la libertad, siempre estamos aprendiendo. Aún y cuando nosotros no decidimos, estamos decidiendo, diría Sartre, estamos decidiendo algo, que es el no decidir, ¿vale? Entonces, esto que comparten, ¿no? Sobre el hecho en términos pedagógicos, pues de que el conocimiento es prácticamente infinito, ¿no? O sea, si les dijera que buscáramos un concepto en Google, híjole, cada día actualizarían los resultados. O sea, si yo quiero buscar el concepto de libertad y lo pongo en Google, hoy me aparecerían, ¿qué les gusta? Unos 24,000 resultados y el día de mañana me aparecerían quizá 25,000 y quizá para el día de pasado mañana me aparecerían 22,000 y entonces algunos aumentan, algunos se quitan, se va depurando. Así es el conocimiento, así es el hombre. Unas veces nos ponemos cosas, otras veces nos las quitamos. El punto es que nunca terminamos de construirnos. Y por eso este concepto de lo inacabado, que tiene que ver con la construcción, ¿vale? Seguimos construyéndonos. Segundo concepto, dice, ser con la posibilidad de proyectar su vida en el fin de conseguir sus propósitos. Y ahora, no solamente somos sujetos con libertad,
que no terminamos de aprender todo, sino que nosotros somos seres capaces, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, las señoritas, los jóvenes, somos o son sujetos capaces de darle una significación. Hace rato hablábamos sobre eso, sobre el sentido, de darle un sentido a aquello que están aprendiendo. Es decir, no solamente se trata de, bueno, pues sé que no me siento completo, sé que me falta algo por aprender, pero pues bueno, lo aprendo y ya. ¿Y para qué lo aprendiste? Pues nada más porque me faltaba eso por saber. Piensen ustedes que sabemos hablar todos los idiomas y hay un idioma que nos falta aprender. El idioma, no sé, quechua. Nos falta hablar quechua. Ya hablamos francés, ya hablamos italiano, finlandés, ya hablamos todos los idiomas habidos y por haber. Y nos falta aprender a hablar quechua. Bueno, cualquier persona podría pensar que aprender a hablar quechua, después de saber hablar todos y cada uno de los otros idiomas habidos y por haber, pues podría ser un ejercicio de arrogancia. ¿Para qué queremos aprender a hablar quechua si ya sabemos hablar alemán, italiano, francés, portugués y demás, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con el constructivismo y con este principio, no sería un ejercicio de arrogancia, sino más bien, dada esa situación, encontraríamos un propósito, por simple que parezca, para aprender a hablar quechua. Es decir, las carencias y los aprendizajes siempre están vinculados a un propósito. Siempre queremos las cosas por algo. Y esto es importante en términos, todo esto lo vamos a retomar la próxima clase en términos educativos. ¿Qué pasa muchas veces? Voy a adelantar algo que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué pasa muchas veces en el salón de clases cuando un niño, pues le pierde el interés a la materia? Nos ponemos en tela de juicio como maestros. ¿Estaré haciendo las cosas bien? Quizá el niño estará mal en casa. ¿Qué estará pasando? Bueno, muchas veces tiene que ver con este segundo concepto, con la conceptualización de los propósitos. Quizá el niño no le está encontrando el sentido, o quizá el niño no está dando el propósito a ese aprendizaje. No es cuestión ni del profesor, ni es cuestión del contenido, simplemente hay una pérdida de sentido que tiene que ver con un sujeto, en este caso con el niño. Bueno, y tercer punto, es sujeto de acción. ¿Por qué? Porque los propósitos no se consiguen con buenos pensamientos o con deseos, o chascando los dedos, sino se construyen con acciones. Y la última es que dispone de la función simbólica del lenguaje. El lenguaje, ojo con esto, el lenguaje, compañeras, es la pieza fundamental, es el eje sobre el cual el constructivismo gira. No hay enfoque constructivista si no hay diálogo. No hay enfoque constructivista si no hay diálogo. Yo lo tendría que decir así. En términos de una clase, no hay un enfoque constructivista si no hay participación. Es decir, si el profesor habla y habla y habla y nunca deja hablar a las alumnas o a los alumnos, eso no es un enfoque constructivista. Si el profesor habla y habla y cuando pide la participación de las alumnas no hay esa participación, eso tampoco es constructivismo. El lenguaje es algo fundamental, el diálogo. El diálogo es el instrumento, es la manifestación de los otros tres puntos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. La perspectiva epistemológica. Y vamos a irnos un poquito más rapidito porque nos quedan solamente 15 minutos. La perspectiva epistemológica. Palalia, no seas malita, apóyame con la lectura de lo que está del lado izquierdo. Solamente lo que está del lado izquierdo, lo que no está encerrado en los cuadritos. ¿Qué nos dice Palalia? Sí. Establece la propuesta sobre el análisis del conocimiento. ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? Los supuestos epistémicos del constructivismo son vistos desde dos niveles.
Ok, entonces, esto va a ser importante. Para el constructivismo, el conocimiento tiene alcances y limitaciones, y no por el conocimiento mismo. Quiero dejarlo en claro. O sea, no porque el constructivismo diga, es que el conocimiento es finito, es decir, se acaba en algún momento. No, el constructivismo sabe que el conocimiento es infinito. Pero ¿por qué creen que acá se hable de los alcances y las limitaciones? O sea, sabe que el conocimiento es infinito, pero después de todo dice tiene alcances y limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Palalia? ¿De quién depende el conocimiento en el constructivismo, dijimos? De la Del sujeto. Del sujeto. ¿Y el sujeto cómo es? ¿Hay sujetos infinitos? ¿Todopoderosos? No. O sea, nosotros, el sujeto mismo es finito. El sujeto mismo tiene alcances, tiene limitaciones. No me gustaría compararnos con una computadora, pero la computadora pues tiene una determinación, ¿no? Dependiendo de cuántas memorias de RAM, de cuánto disco duro, dependiendo de la red, ¿no? En la que pues esté conectada, ¿no? De si es megacable o si es Infinitum o si es Telmex o si son datos móviles. Dependiendo de todo eso, la información, el conocimiento que se puede adquirir, los ejercicios, las acciones, los procesamientos en los programas que pueda realizar en mi computadora van a estar determinados. Oiga, profe, pero entonces, la información es finita. No, la información es infinita, pero mi computadora sí tiene límites. Es la misma cuestión. El conocimiento es infinito, pero nosotros como personas, como sujetos, tenemos límites. Tenemos alcances. Voy a poner ejemplos. Hay estudios que revelan que no es lo mismo aprender un idioma antes de los 8 que después de los 8 años, ¿no? Y esto inclusive coincide con una de las etapas de Piaget, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ahí ya tenemos una limitación. Tengo 12 años y quiero aprender a hablar inglés. Bueno, se puede lograr, claro, pero no se va a poder con la misma facilidad que cuando tenía 5 o 6 años. Entonces, esta parte es importante. El positivismo, el constructivismo aboga también porque el conocimiento, en el sentido de su vinculación con el sujeto, tiene alcances y limitaciones. Ahora, quiero compartirles esta parte. El positivismo cuando hablemos de conocimiento, va a referirse a dos partes importantes. La primera, para estudiar el conocimiento tenemos que estudiar su origen, de dónde viene, y la otra parte es su finalidad, para qué lo utilizo, para qué me sirve. Origen y fin, ¿vale? La primera parte, vean, dice la naturaleza del conocimiento abstracto. Este es el que no tanto nos interesa, ¿no? O sea, el positivismo entiende también que hay un conocimiento abstracto, ¿no? El de la religión, el de las verdades que no son tangibles. Y bueno, y la finalidad de este conocimiento son las actividades del conocimiento de individuos. ¿Ok? Por ejemplo, la matemática. La matemática, la matemática es abstracta. ¿Y para qué me sirve? Ah, bueno, pues concretamente para que el señor de la tiendita me devuelva mi cambio, correctamente y no me quiera estafar. Bueno, ahí hay una aplicación individual. El constructivismo establece que hay una relación entre lo abstracto y lo individual. Es decir, aquello que es abstracto suele tener una aplicación, una finalidad individual. Ejemplo, ya no dentro de la matemática, ejemplo dentro de la religión. Dios es abstracto y el conocimiento que de él se da, cada uno lo lleva a cabo de forma individual. El Dios que yo conozco no es el mismo Dios que conoce Andrea Palalia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, al ser algo abstracto, lo entendemos de manera diferente. Ah, en cambio, si tuviéramos un auto rojo,
y se subiera Andrea Palali y después me subiera yo al mismo auto, pero eso ya no es abstracto, eso es concreto. Lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos manejar, lo podemos chocar, lo podemos empujar. Ahí el conocimiento ya no es solo individual. Es decir, Andrea Palalia ya no entendería una cosa y yo entendería otra cosa. O si fuera el caso de que cada uno entendiera la misma, cosas diferentes, después de todo, esas cosas diferentes estarían en función del mismo objeto. Pero ante lo abstracto, cada uno entiende ese objeto de forma diferente, es decir, el objeto nunca es el mismo. Por eso este primer entendido no nos sirve tanto. Pero vean, el de abajo, el que les marqué de color azul, ese es el bueno. Y ojo con porque este entendido después va a dar origen a una tendencia que es el socioconstructivismo. ¿Vale? El socioconstructivismo. Dice, la naturaleza del conocimiento científico. Es decir, ya no abstracto, sino concreto. ¿Vale? Ya no abstracto, sino un conocimiento concreto. Y estas actividades del conocimiento se dan en las comunidades. Y este es el bueno para el constructivismo. O sea, no niega que existen estos dos. Después de todo, dice, existen estas dos partes, ¿no? Pero la buena es la de abajo, la del conocimiento concreto, porque ese nos permite el diálogo. Porque ese después de que Andrea Palalia y un servidor se bajan del coche, nos permite dialogar. Oye, ¿tú cómo viste el auto? Pues yo lo vi muy bonito. Bueno, ¿y de qué color te pareció a ti? Pues a mí me pareció un rojo mate. Bueno, pues es que a mí me pareció un rojo vivo. Y entonces hay un diálogo. Hay una comunidad de aprendizaje. Podemos seguir aprendiendo después de esa experiencia. Puedo aprender de la experiencia de Andrea y Andrea puede aprender de mi propia experiencia. Y eso es lo importante. Pero bueno, no nos adelantemos. Esta partecita de abajo después va a dar origen, reitero, al socioconstructivismo. ¿Ok? Bueno, vamos por la siguiente. Los enfoques constructivistas en la educación. Para ir cerrando. Según Serrano, bueno, y acá al final les dejo la bibliografía, ¿vale? De esta presentación. Pero según Serrano, cualquier tipo de clasificación de los enfoques constructivistas recoge explícita o implícitamente la existencia de estos tres puntos. El primer punto que es perdón, el del inciso A, por favor, le voy a pedir a nuestra compañera, a Fanny. Fanny, por favor, apóyame con la lectura del punto A. ¿Qué nos dices? Sí, profe. Inciso A. Un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética de Piaget. Ok. Uno de los autores importantes para el constructivismo, va a haber tres, lo vamos a ver la próxima clase, pero uno de estos tres es Piaget. Otro es Vygotsky y, bueno, vamos a dejar el tercero, ¿vale? Pendiente. Porque acá no sé, bueno, de hecho tampoco se menciona Vygotsky, pero sí se menciona Piaget. Entonces, estos tres autores los vamos a ver la próxima clase, ¿vale? Entonces, una pieza fundamental es la psicología genética de Piaget, ¿ok? Dos, por favor, el segundo punto, léelo, por favor, Kitsia. El segundo punto, Kitsia. Ay, perdóname, acá está. El inciso B. ¿Qué nos dice Kitsia? Sí, profe. Un constructivismo de orientación sociocultural, constructivismo social, socioconstructivismo o co-constructivismo, inspirado en las ideas y planteamientos de Vygotsky. Muy bien, vean acá, sí se menciona, perdón. Entonces, bueno, hay dos ejes. El constructivismo, podríamos decirlo, psicológico, que se fundamenta en Piaget,
y el constructivismo social que se fundamenta en las ideas de Vygotsky, ¿vale? Y por último, el inciso C. El inciso C, por favor, vamos a pedirle a María Guadalupe Méndez Pérez. Apóyanos con el inciso C. ¿Qué nos dice? Ay, bueno, no nos escucha, me parece. Yo leo, profe. Ok, por favor, apóyanos. Dice, un constructivismo vinculado al construccionismo social de Berger, ¿sí se lee así, profe? Sí. Berger y Luckman 2001 y a los enfoques posmodernos en psicología que sitúan el conocimiento en las prácticas discursivas, Edwards 1997 y Putter 1998. Ok, hay una tendencia en el constructivismo, reitero, que centra su atención en la cuestión del lenguaje, por eso acá se habla de las prácticas discursivas. Hay un libro, bueno, yo se lo recomiendo, está muy fácil de entender, se llama, no recuerdo ahora el autor, pero el título es Hacer cosas con palabras. Hace rato yo les decía que el constructivismo tiene que ver con las acciones. Es decir, las metas y los fines no se construyen con buenos deseos. Acá se los puse. El sujeto es un sujeto de acción, ¿vale? Acá se los voy a marcar. Esto es un sujeto de acción. Y abajo les hablaba sobre la cuestión simbólica del lenguaje. Bueno, este libro, que se llama Cómo hacer cosas con palabras, nos explica justamente esto. Muchos de nosotros pensamos que el lenguaje, el hablar, es como mera palabrería, ¿no? Y cuando hablamos no estamos haciendo nada. Bueno, pues de acuerdo con esta última tendencia que nos leyó Fanny, y desde luego con estos dos postulados del sujeto de acción y la cuestión simbólica del lenguaje, hay un constructivismo, podríamos así decirlo, hay un constructivismo lingüístico. Es decir, el lenguaje es la mayor evidencia de que somos sujetos que construimos en comunidad el sentido de cualquier aprendizaje. Voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a hacer una pregunta para evidenciar esto. ¿Alguna de ustedes inventó su propio lenguaje? Es decir, ¿alguna de ustedes puede decirme, profe, yo inventé el español? ¿O yo inventé esta palabra? ¿Y todos entendemos la palabra? Nadie. Nadie ha inventado, nadie de nosotros ha inventado el idioma. Todos nosotros hemos formado parte de la construcción de este idioma. A nosotros nos los inculcaron nuestros padres y nosotros lo inculcaremos a nuestros hijos. Es decir, construimos. Esa es una prueba de la construcción. Por eso el lenguaje es tan importante para el constructivismo. No sé si ustedes han puesto atención o conocen a pequeñitos que pues en alguna etapa de la infancia inventan un lenguaje con sus amiguitos, ¿no? Para poder comunicarse en otros canales. Y bueno, al paso del tiempo, ese ejercicio que es muy interesante, es súper interesante pues estudiar o platicar con pequeñitos que inventaron su lenguaje. Hay pequeñitos, por ejemplo, que inventan un lenguaje con los primos, ¿no? O sea, tienen como códigos o con los hermanitos. Pero hay inclusive pequeños que inventan un lenguaje con pues figuras imaginarias o consigo mismo. Y entonces de pronto hablan y hablan, pero bueno, pues nadie les entiende. A propósito de esto, como última recomendación, hay una película, no sé si alguno de ustedes ya la vio, que se llama Ánimo Juventud. Salió el año pasado. Es una película mexicana, la recomiendo ampliamente. Para que vean un poquito. Hay un chico que tiene esta cuestión, es un adolescente que inventa su propio lenguaje, ¿no? Y todas las implicaciones que esto trae consigo.
pues es digno de reflexionar, ¿no? Bueno, y por último, ya no nos va a dar tiempo, acá está parte de la idea, de las ideas generales, y no nos va a dar tiempo a hablar sobre las diferencias del constructivismo con otros enfoques como el cognitivismo. Esto lo quería pues terminar el día de hoy, pero ya no nos va a dar tiempo. De cualquier forma, vamos a terminar esto en la próxima clase y esta presentación ya está colocada en la plataforma institucional. Voy a dejar de compartirles para que se las muestre, para que ustedes vean ahí que ya está en nuestra plataforma. Denme un segundo. Ya logran ver mi interfase, ¿verdad? Sí, profe. Acá está, vean. Dice enfoque constructivista. Y no, dejen que cargue. Le dan clic y ahí adentro va a estar. Acá está, bien. Constructivismo general. La próxima semana, el tópico 9 va a estar lleno con una presentación que se va a llamar constructivismo pedagógico o constructivismo educativo. Todavía no le he puesto el nombre de esa presentación. ¿Vale? Vamos a hablar ya la próxima semana sobre las implicaciones del constructivismo ya concretas en la educación. Ya no en términos generales, sino concretamente en la educación. ¿Vale? Bueno, compañeras, pues vamos a dejarla hasta acá por el día de hoy. Y bueno, pues un placer escucharlas. Nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Saludos. Buen día, profe. Gracias. Igualmente, También profesor. para ustedes. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego.